Los Maestros del Horror regresan con su segunda y última temporada. En esta parte 2 veremos gente aficionada a crear una familia perfecta, a fanáticos religiosos a favor de la vida sea cual sea, a amantes del dinero que no respeta nada y muchas historias más. Si te interesa saber cómo se despide esta serie y quieres conocer las historias, entonces sigue mirando el video. ¡Empecemos! Esta familia se reúne para cenar mientras la mujer cuenta que una chica llamada Jackie se la pasa diciendo que el fin se acerca, además de otros hechos extraños que pasan en el pueblo. Esto pone de malas a su marido llamado John, y ella junto a su hijo Kevin se van de la cocina para llevarle un pastel de sorpresa a su esposo. Pero mientras lo ponían en el platón, el techo comienza a sangrar, y el hombre aparece para contarles que lo maldito por fin lo encontró. Y antes de preguntar a qué se refiere, el hombre saca la escopeta y le pega 2 tiros a su esposa. ¡Me quiere matar! ¡Corre! ¡No mires atrás! John sale corriendo detrás de Kevin, y él le dice que no piensa herirlos y va rápido con él. Pero Kevin huye por la pradera agachándose en el pastizal para no ser visto e ingeniándoselas para subirse a un árbol. Pero cuando es visto por su padre, una fuerza invisible llega y lo hace pedazos. 24 años después, Kevin se convirtió en el sheriff de la policía y por la tarde da un recorrido con su compañero Strauss, quien le cuenta por enésima vez sobre su sueño de publicar su nueva caricatura llamada Nicky la Rata. Luego le dice que debería volver a estar con su esposa Gina y pasar más tiempo con su hijo Mikey en lugar de estar deprimiéndose en la misma casa en la que vivió desde que era un niño. Pero Kevin lo manda al demonio y se va a la cafetería a reunirse con su familia. Mientras comen, Gina le advierte que últimamente hay demasiado viento y que ha habido cosas extrañas que mantienen inquieto al pueblo, pero son interrumpidos por el sacerdote al decirle que casi llega la fecha en la que su padre y su abuelo colgaron los tenis, así que tal vez debería dedicar su tiempo en salvar su alma y curar algunas heridas. Gina lleva lejos a Kevin para decirle que debería volver con el psiquiatra para superar lo que pasó, pero él prefiere mantener su luto en soledad creyendo que nada va a pasar, sin saber que en ese mismo momento, un hombre que hacía reparaciones en su casa es poseído por lo maldito, tomando un martillo y golpeando su propia cara. Ya en casa, Kevin ahoga sus penas mientras revisa las cosas viejas, encontrando la caja de los sueños de su padre. Pero justo cuando planeaba abrirla por primera vez, comienza a ver cómo el techo goteaba, haciéndolo revivir sus traumas. Así que va a responder el teléfono para no pensar en eso. Pero en cuanto contesta, la señal se pierde y escucha como si algo rondara por el techo, apagando todas las cámaras. Decidido a ver lo que ocurre, Kevin toma una linterna y comienza a revisar el lugar, huyendo hacia su auto al ver una extraña silueta de ojos rojos. En el camino encuentra un auto volcado con una mujer llamada Charlotte, desvariando con que la carretera estaba viva. Así que la lleva al hospital descubriendo que una tal Caitlin se mató, y encontrando el cuerpo del tipo del martillo. La doctora le advierte que debe concentrarse en descubrir lo que está pasando para poder salvar a la ciudad, advirtiéndole que solo lo descubrirá si mira a su alrededor. Mientras Kevin trata de lidiar con la ansiedad, alcanza a ver una especie de corte en su frente que le desprende la mayoría de su cara antes de que todo volviera a la normalidad. A la mañana siguiente, un periodista llamado Litton llega a pedir información sobre lo que está pasando en el pueblo, pero como se la pasa burlándose de su situación, lo terminan echando. Pensando en la situación del pueblo, Kevin vuelve a tomar la caja de su padre, y creyendo que la solución está dentro, toma un cuchillo para forzar el candado, cortándose un dedo por accidente. Y aunque en un principio estaba vacía, dentro de un fondo falso encuentra unos papeles de un pueblo que existía antes de que se fundara Cloverdale. Gracias al mal clima, la locura y las agresiones, fueron lo que dio paso a una especie de fuerza natural liberada por su abuelo que destruyó todo a su paso. Y su padre fue uno de los supervivientes que huyó al pueblo para escapar de lo maldito. ¿Cómo? Kevin llama a Gina para advertirle que deben huir del pueblo para no ser atrapados por lo maldito. Pero justo cuando iba a decirle que sonaba como loco, el clima comienza a cambiar haciendo que Gina empiece a enloquecer, al mismo tiempo que la señal empieza a fallar. Kevin regresa para salvar a su hijo, pero es golpeada por Gina antes de recuperar la conciencia, diciendo que es momento de largarse de ahí. Y mientras huían, Strauss llama para decirle que toda la ciudad está siendo destruida. Pero como Kevin solo le dice que debe evacuar al pueblo, se va a llorarle al padrecito. Y como empieza a hablarle de Nicky la Rata, el padrecito se desespera y le pega un tiro. Cuando Kevin llega a la casa de su familia, el pueblo ya lo estaba esperando para pedirle ayuda porque todos estaban empezando a enloquecer, y Kevin los manda a meterse en el sótano para protegerlos, ordenándole a su hijo quedarse en su habitación, mientras que consuela a Gina al decirle que ella no es mala persona, así que no será poseída por el maldito otra vez.
Al llegar la noche, el techo comienza a sangrar y el ruido vuelve a aparecer en el lugar, y Kevin se queda escuchando cómo el maldito posee a los sobrevivientes del sótano, y justo cuando iba a abrirle al pueblo, el mal entra en él, dejando que todos se acaben entre ellos y matando a la única sobreviviente, justo cuando Gina lo veía. Antes de ir contra su familia, Licton llega a acusar al hombre de ser el culpable de todo porque su abuelo liberó a una antigua entidad, pero Kevin no le hace caso y le pega un tiro. Como obviamente el tipo ya enloqueció, Gina y Mikey huyen por la ventana mientras el padre llega a unirse al desmadre, atrapando a Mikey y teniendo que ser salvado por Kevin. Pero justo cuando iba a ir por su familia, el suelo empieza a hundirse, haciendo que lo maldito aparezca frente a él y lo devore. Creyendo que ya terminó todo, Gina lleva lejos a su hijo, pero la camioneta se queda sin combustible, al mismo tiempo que lo maldito llegó para llevarse a todos los que quedaron. En un hermoso suburbio donde las familias conviven felices, este hombre llamado Harold se pone a dar un baño exfoliante demasiado potente a este viejo al que llama papá. Y cuando llega la hora de la comida sale al correo, descubriendo que junto a él se han mudado una nueva pareja. Pero no le da mucha importancia y regresa a su hogar a servirse su comida, mientras le cuenta a su esposa y a su hija Sara sobre las novedades, prometiendo que su padre estará listo pronto. En la noche, David y Celia se ponen a conversar sobre lo incómodo que es empezar de nuevo en otra ciudad, decidiendo dejar sus preocupaciones para irse a tomar una copita. Pero cuando se convierten en 10 regresan a casa, chocando por accidente con el buzón de Harold. Y como nadie les abre la puerta para disculparse, deciden dejar una nota, sin darse cuenta de que habían revelado un esqueleto que no había cabido en el closet. Luego de que se les pasara la resaca, la pareja va a ver su destrozo, descubriendo que todo ya estaba arreglado. Y cuando van a disculparse, Harold aprovecha para invitarles un cafecito. Ahí descubrimos que Harold trabaja vendiendo el plástico que se usa para las credenciales. Celia es periodista de investigación y David es médico de urgencias. Además de que ambos parecen venir de California. Pero en medio de la plática vemos que Harold empieza a imaginarse a la mujer insinuándola que la rellene como pavo, pero no le da importancia y los despide para seguir trabajando en su padre, presentándolo a su esposa e hija. Todo parecía ir bien, pero su esposa comienza a darle indirectas sobre que le gustó la vecina, advirtiéndole que no deben inventarse más parientes porque sería muy peligroso atacar a la gente de su propio vecindario, pero Harold le dice que se calme y le promete que no hará nada. Repítelo hasta que te lo creas. Como Sara le había pedido que le trajera a su abuela, Harold finge ser un agente de seguros para acercarse a una anciana, y luego de ayudarle con su despensa termina llevándose a su nuevo proyecto, mientras que las cosas se ponen tensas con la pareja porque David no se la quiere tirar. A la mañana siguiente, Celia interrumpe el trabajo de Harold para invitarlo a cenar, y aunque su esposa le advierte que no debe caer en su trampa, le vale gorro y va con los vecinos, quienes le dicen que aún no tienen toda la casa lista. La pareja cuenta que la razón por la que se fueron de Los Ángeles era porque su hija murió de una enfermedad, y habían decidido empezar de nuevo. Y como se despidieron de una manera incómoda, Harold aprovecha para espiarlos y verlos discutir, pero en eso su esposa empieza a reclamarle, hasta que su hija le habla para que la arrope y pidiéndole que nunca la reemplace, y quedándose dormidos juntos. Como Sara le pidió una hermana, Harold pasa por una preparatoria donde se pone a fantasear con las chicas que le piden que la secuestren. Luego se imagina a una chica que le dice que no quiere que la siga, pero como se concentra demasiado, una vieja le choca de reversa culpando a unos setos que ni siquiera estaban cerca. Y como vieron demasiados testigos, se ve obligado a irse al hospital, cruzándose con David, y él se ofrece a curarlo. Harold empieza a decir lo afortunado que es por estar casado con Celia, y regresa animado a hacer lo que quería su esposa. A la mañana siguiente, Harold escucha a su esposa decir que su esposa no sabe lo que dice y que tiene que deshacerse de David para quedarse con Celia. Y como David desapareció, aprovecha para llevarse lejos a su esposa y rematarla a martillazos. Ya con el problema solucionado, Harold deja pasar una semana para poder irse con Celia, ofreciéndose a preparar una cena para que se distraiga. Y como la vieja aceptó, Harold se emociona demasiado y prepara una cena romántica. Celia se siente incómoda, y cuando intenta irse, Harold la convence de fumar en el pórtico, mientras que él prepara el postre. Harold le da un recorrido por la casa, y cuando llega el momento de ver el cuarto, el tipo intenta noquearla, pero ella se defiende. Y por suerte, David llega para salvar la situación al noquear a Harold con cloroformo, revelando que la pequeña Sara era la hija que la pareja perdió. Las presas nunca deben creerse.
Cuando Harold despierta, la pareja revela que ellos estuvieron planeando rastrearlo en todo este tiempo, y como la policía lo tomó a él como acosador, todos asumen que escapó, así que se toman su tiempo para hacerlo sufrir, y luego de varias horas de dolor constante, David decide que lo dejarán vivo unas 2 semanas más. Bueno, pues es tiempo de la venganza, una dulce venganza. Mientras Kerry mataba el tiempo jugando videojuegos, su amigo Justin habla con su padre, pero como el muy cabrón lo invita a formar una nueva familia con él y su amante para abandonar a su madre y a su hermana Lisa, Justin cuelga el teléfono y aparece de repente, provocando que Kerry pierda la partida. Como Kerry se molesta, Justin lo anima invitándolo a una funeraria donde trabaja su primo James con la esperanza de que los deje ver un cadáver real. Y minutos más tarde ambos consiguen entrar a la casa que usaban de funeraria, gracias a que la puerta se encontraba sin seguro. Es la idea más estúpida que he escuchado. Hagámoslo. Como la funeraria se encontraba a oscuras y parece estar vacía, los amigos comienzan a recorrer el lugar, descubriendo las cosas de James y una habitación llena de ataúdes cerrados. Cuando Justin se pone a payasear, Kerry lo detiene diciendo que quiere ver el cuerpo de su ex profesor Billy, pero mientras avanzan empiezan a notar que hay música desde el piso de arriba, y como a los dos les da miedo deciden regresar. Pero al ir de regreso vemos que el ataúd con el que estaban jugando estaba abierto y la puerta de la entrada cerrada, así que terminan subiendo hasta el pasillo iluminado, encontrando un reproductor manchado de sangre y a una anciana muerta medio maquillada. Como en la puerta de enfrente parece haber una señal de salida, los dos entran sin querer a la zona de la morgue, resbalándose con lo que parece ser sangre fresca, y cuando intentan alejarse con el cuerpo de un joven, terminan encontrando lo que queda de James, y por si fuera poco, uno de los cadáveres se despierta para tomar unos bocadillos nocturnos. Kerry y Justin intentan escapar, pero el vampiro arroja a Kerry por las escaleras quebrándole la pierna, y por eso tienen que ir más lento hasta la puerta. Justin decide que es buena idea dar golpecitos a la puerta para ver si se abre, mientras que el vampiro llega con Kerry y le abre el cuello para comer, y como Justin no quiere morir, salta por la ventana abandonando a su amigo. ¡Cobarde! ¡Me das asco! Justin llega a casa para llamar a la policía, pero como el muy idiota cuenta todo literalmente, lo terminan tomando de loco, y cuando pide ayuda a su padre le cuelga diciendo que le llame en la mañana, y como ve que tiene 2 llamadas de la madre de Kerry, se va a su cuarto a deprimirse un rato. Tras un par de horas, Kerry aparece en la puerta de Justin, y aunque se veía demasiado sospechoso lo deja pasar, y aprovecha para disculparse por ser un cobarde, pero su amigo no lo escucha porque tiene demasiada sed, y aunque trata de calmársela bebiendo agua, su cuello roto lo hace entender que solo hay una manera de curarse, así que termina comiéndoselo. Gracias a la magia del cine, esa misma noche su familia llega a casa, y por sorprendente que parezca, no notan su herida, además de que el chico menciona que no tiene hambre, y lo mandan a dormir a su cuarto. Más tarde, Justin es despertado por sus padres peleando, y justo cuando estaba a punto de comerse a su hermana, recuerda que es su familia y mejor decide irse lejos. El chico termina llegando sin darse cuenta a la casa de su padre al seguir una voz que le llamaba, pero justo cuando se alejaba de nuevo, Kerry llega para ordenarle que se coma a su padre como venganza, advirtiéndole que el dolor que siente es porque no ha comido, pero como no lo hace, Kerry le abre el cuello para que coma. Kerry le dice que el vampiro lo quiere vivo, y consigue controlarse y se va huyendo de la voz que lo llama. El vampiro llega para explicarle que las voces que escuchan son de la noche, advirtiéndole que debe dejarse llevar para que el dolor se vaya. Justin deduce que el vampiro era el profesor Jennings, un profesor de matemáticas que había sido encerrado por abusar de menores, y decide que no va a permitir que lo controle, pero el flaco se harta y se lo lleva de regreso a la morgue. Con ayuda de Kerry secuestra a Lisa para sacarle un poco de sangre del tobillo e inyectarla en su corazón para corromper su alma y volverlo en un vampiro malo. Cuando el plan comenzaba a funcionar, Jennings libera a Justin para que comiera solito, pero el amor que tiene por su hermana lo ayuda a controlarse, y como el men ya se había pasado de lanza, Kerry le ayuda a pelear contra Jennings y terminan cortándole la cabeza. Justin comienza a pensar en que debe matar a Kerry por ser un riesgo para su familia, pero como los dos son amigos y la verdad ya no se encuentran en condiciones para pelear, lo deja escapar con 2 condiciones: que se vaya de la ciudad sin volver jamás y que lo amarre a la luz del sol para no arriesgar a matar a nadie más. Hice algo bien después de todo. A la noche siguiente, Kerry toma un autobús hacia Nueva York, y cuando uno de los pasajeros le hace conversación, vemos que comienza a tener ánimos de un bocadillo nocturno.
En una jornada normal en el departamento de soporte técnico, vemos a Larry trabajando como supervisor de calidad, deteniendo una interacción con un cliente antes de que su agente le empiece a gritar a su cliente por no saber algo tan simple como leer en la pantalla. Pero como suele pasar a la mitad de la retroalimentación, su empleado estalla y le grita largándose de ahí. En la tarde el estrés hace que Larry no pueda trabajar en su pasatiempo de tallar madera por estar escuchando el crochet de su esposa Brenda, y mejor se pone unos tapones en los oídos para poder dormir en la noche. A la mañana siguiente, gracias a las burlas de sus compañeros de trabajo, descubrimos que Larry sufre de hiperacusia como resultado del trauma por la muerte de su hijo. La hiperacusia es una sensibilidad desproporcionada al sonido, al punto de lo que para nosotros son sonidos normales, para ellos son ruidos demasiado altos. Pero bueno, siguiendo con la historia, todos esos cotilleos hacen que Larry recuerde los momentos que pasaba con su hijo, y el niño terminó muriendo porque le apareció un sonido extraño en el corazón. Larry sigue con su trabajo hasta que en la noche cena con su esposa, y mientras ella intenta hacer conversación, el ruido lo pone de mal humor, pero cuando escucha a un padre conviviendo con su hijo decide controlar sus nervios y llevarse un poco mejor con su esposa. A la mañana siguiente, el líder de campaña habla con Larry para decirle que el número de las quejas de servicio aumentó, así como la duración en las llamadas, y como eso obviamente es culpa de Larry, le dice que tiene que tomar terapia con un coach motivacional. Y aunque Larry sabe que eso es tirar dinero a la basura, su jefe le aclara que no es una sugerencia. Al llegar a casa, Larry descubre a Brenda saliendo de la habitación de su hijo, y esto hace que pierda el control y le prohíba volver a entrar a ese cuarto. Durante la primera sesión las cosas parecían ir bien con el coach, pero cuando le dice que debe enfrentar sus problemas se activa su enfermedad, haciéndole notar que sufre una adicción al cigarro, así que lo manda al diablo y se va. El bro decide que lo mejor que puede hacer es invitar al chico amable del trabajo para almorzar, y como el joven sabe escuchar trata de aventarle todo su choro del sonido, pero al final lo termina ahuyentando. A la mañana siguiente, Larry intenta conversar con su esposa, pero cuando le dice que está embarazada se activa su hiperacusia y escucha una colonia de ratas que acaba de tener a sus bebés, y como ya no puede tener más bocas en su casa, las revienta a martillazos. Oye, tranquilo viejo. Tiempo después, el jefe de compañía cuenta que el compañero de trabajo renunció acusándolo de acoso sexual, y aunque logran defender a Larry deciden ponerlo a prueba. Larry vuelve a recordar los días en los que tuvo que quedarse cuidándose a su hijo, y ahí recién fue cuando comenzó su enfermedad, y le pidió a su hijo que por favor no hiciera tanto ruido, y poco después el niño la acabó palmando. Regresando del trabajo, la constante lluvia empeora aún más la enfermedad de Larry, al punto que no puede controlar ni escondiéndose en una biblioteca. Cuando llega a casa la cosa está muy grave, porque incluso la electricidad le molesta al tipo, así que arranca su medidor eléctrico y toma un bat para destruir todo lo que hiciera ruido en su casa. Pero como aún se escucha los parpadeos y la respiración de su esposa, termina con el ruido de una vez. A la mañana siguiente, Jimmy llega a devolver lo que su vecino arrancó, descubriendo que de algún modo su berrinche hizo que su enfermedad se desvaneciera casi por completo. Seguro de que sus problemas se solucionaron, Larry pasa un día tranquilo en el trabajo, y luego de organizar el desastre que hizo en casa, se va a dormir en el sillón. Pero el sonido de una tubería rota y algunos otros daños que quedaron le devuelven la enfermedad, así que usa sus tapones para poder dormir. A la mañana siguiente el hombre vuelve a escuchar todo normal, pero cuando cree que el problema se había solucionado, vemos que en todo momento llevaba los tapones. Y el problema llega a tal punto que ahora debe llevar unas orejeras en todo momento, volviéndolo la burla de su trabajo. Cuando entra a la caseta, Larry comienza a escuchar las voces habituales, hasta que de un momento a otro escucha al coach diciéndole que ha provocado grandes fallas a su sistema, y que de ahora en adelante toda su vida se va a derrumbar. Y como eso es algo que no quisiera escuchar, desconecta todas las llamadas a la vez. Sin saber qué hacer, el tipo huye descubriendo que ahora ya no es capaz de escuchar voces, sino solo ruidos sin forma. Así que va a la tumba de su hijo donde por fin parece que empieza a escuchar normal. Pero en medio de la calma comienza a escuchar algo moviéndose por la tierra, y cuando encuentra unos gusanos sube a su auto y acelera a toda velocidad a casa. Por lo que Jimmy le habla a la policía, mientras que Larry por fin colapsa y comienza a llorar rogando porque su hijo regrese, y cuando escucha lo que cree que era la voz de su hijo, solo eran rechinidos de una rama contra la ventana, y mira que la policía entra. Así que sabiendo lo que tiene que hacer, comienza a afilar un cuchillo, y se prepara para lo que viene.
La policía se cuela en la casa encontrando el cuerpo de la mujer y un par de orejas, mostrando que en realidad Larry se había arrancado los tímpanos para poder jugar con su velero en paz. ¿Pero qué demonios fue eso? El doctor O'Shea y su compañera bromean de camino al trabajo a la clínica cuando de repente una joven embarazada corre contra ellos y frenan antes de arrollarla. Al revisar a la chica notan que se encuentra muy delgada y con algunos meses de embarazo, así que deciden llevarla al hospital. Pero como un tipo en una camioneta roja comienza a perseguirlos, le piden al guardia de seguridad que cierre el hospital mientras la revisan. Como el jefe del hospital arma escándalo por cerrar la verja de seguridad, el guardia se acerca a la camioneta para hablar con el conductor, el cual se llama Dwayne Bersel. El hombre pide que le entreguen a su hija Angeline, pero como tiene una orden de restricción le dice que se la entregarán después de su chequeo, así que toman la revisión como una urgencia. Angeline agradece las atenciones comentando que esto es una señal de Dios, y cuando le estaba agradeciendo a los doctores, les pide ayuda para que maten a su hijo. Los doctores ordenan que la lleven con un psiquiatra, pero como las órdenes eran revisarla y luego sacarla, le hacen algunas preguntas de rutina. La chica cuenta que tiene 15 años y solo lleva una semana de embarazo, pero el médico la vuelve a tirar de loca y el doctor inventa que fue abusada. Pero como el administrador sabe que es menor de edad, envía al doctor O'Shea para hablar con Dwayne. Como es religioso, el hombre inventa que ese lugar es un matasantos, y con esto apura los exámenes antes de que Dwayne se ponga loco. Pero las cosas se retrasan porque al intentar usar el ultrasonido para ver al bebé, la criatura se retuerce por los órganos y descompone el aparato. Dwayne regresa con sus 3 hijos y comienza a hacer un plan para infiltrarse en el hospital, pero como no sabe cómo colarse se pone a rezar, escuchando una voz que le ordena recuperar al bebé a cualquier costo, ordenándole a sus hijos que corten la electricidad y la señal de teléfono. El equipo se las ingenia para matarse al guardia de seguridad y revientan la puerta a escopetazos. Cuando se preparaban para colarse en el hospital, el hijo menor llamado Darryl les pide quedarse afuera para vigilar, mientras que los otros revientan la entrada a balazos. El jefe del hospital ordena que se lleven a todos los empleados y pacientes a la sala de seguridad, mientras que él toma sus armas y un chaleco para pelear contra él y sus 3 hijos. Diablos, ese es un nombre de verdad. Angeline cuenta que el sábado pasado se había salido a refrescar en la noche, y un ser del infierno la introdujo un ratito en él para darle un rapidín, y se fue dejándole el nene como regalo. En ese momento el nene acelera su crecimiento y lo obliga a entrar en labor de parto, así que la sedan y la fuerza a tenerlo en una de las bodegas. Mientras tanto, el jefe del hospital empieza a luchar como puede, y aunque se las ingenia para acabar con uno de los hijos y darle en el brazo a Dwayne, entre él y su otro hijo se ponen los pantalones para coserlo a tiros, culpándolo por lo que está pasando, y como él es más cabrón le hacen un agujero y le licúan los órganos. El padre de una de las chicas que iba a solicitar un aborto sigue de grosero con que deberían escapar, así que toma a su familia y trata de salir por el frente, pero Darryl decide obedecer a su padre y mata al hombre. El chamuquín empieza a expandirse y deja ciega a una doctora que se acercaba a ver. Mientras O'Shea iba a atender a su amiga, el bebé nace y huye del lugar como un ser medio cucaracha, y cuando empiezan a fallar las luces nos damos cuenta de que su padre ya está aquí, atacando al único de seguridad que quedaba para rebelarse por completo. Como celebración por el nacimiento de su hijo, el demonio comienza a matar a todos en el hospital junto con Darryl. Pero como Dwayne no sabía nada de eso, se va a buscar a su hija creyendo que el destrozo fue culpa de los doctores. Pero cuando escucha los llantos de la porquería esa, se da cuenta de que lo terminó ayudando a crear. ¿Qué es lo que he hecho? Como le vieron la cara de idiota, Dwayne toma su arma e intenta enfrentar a la criatura, pero le sale mal y lo terminan matando. Angeline toma una de las armas de su padre y mata al bebé justo cuando su padre estaba por llegar. La criatura toma el cuerpo de su hijo y regresa al infierno, pero como le agarró cariño a la chica, le perdona la vida a ella y a los doctores que le ayudaron. Malévolo cucarachón se nos puso sentimental. La policía llega a una escena del crimen en una cabaña donde pasó una masacre. Pero antes de saber lo que ocurrió, pasamos a esta maquila de ropa dirigida por Jake Feldman, quien luego de maltratar a sus empleados se va a gastar sus ganancias en una bailarina exótica llamada Shanna, y aunque le promete darle dinero, lo terminan echando por querer más de lo que pagó.
Un cazador y su hijo deciden colarse en la tierra sagrada del dios mapache, protegidas por mamá Belle para recoger unas trampas que dejaron temprano. Y como pasando las ruinas de un templo encuentran las trampas llenas de mapaches, se las arreglan para llevarse a todos los animales a escondidas. Pero mientras el hijo del cazador se pone a curar las pieles, algo en ellas lo hace colarse en la habitación de su padre para asesinarlo y después arrancarse la cara con una trampa. ¡Pinches burros! A la mañana siguiente, Feldman pide apoyo a uno de los trabajadores para ir con el cazador a ver unas pieles, y aunque encuentran sus cuerpos, la calidad de las pieles hacen que se la lleven antes de llamar a la policía, y aunque a los trabajadores no parece gustarles mucho la piel, terminan aceptando meterla para crear un abrigo de pieles para poder llevarlo a la Exposición Internacional de Pieles, y como necesitan a una modelo para usarlo, terminan invitando a Shanna, y como ella tenía el sueño frustrado de ser modelo, pues acepta el trabajo. Uno de los trabajadores llamado Sergio había cortado la piel sin cuidado, y aunque lo regañan por el poco cuidado que tuvo, al salir del trabajo toma unas tijeras y termina arrancándose su piel. El güey exagerado se murió. Viendo la calidad de las pieles, Feldman regresa a casa del cazador para intentar encontrarla, descubriendo un mapa a las tierras de Mama Belle, pero como no quiere robar mapaches decide irse a intentar negociar, pero la vieja lo termina rechazando, advirtiéndole que no debe acercarse a las pieles. Llegando de nuevo a su maquila, uno de sus empleados llamado Lu le cuenta que su costurera estrella, Son Ching-woo, se cosió cada hueco de su rostro, quedándose ciega y muriendo por asfixia gracias a haber dañado una de las pieles. Feldman ordena llamar a la policía, y aunque Lu le advierte que las cosas pueden ponerse peor por trabajar en el abrigo, la imagen del producto terminado lo hace que no le haga caso. Al mostrarle el producto a Shanna no quiere recibirlo, pero al ver las pieles queda encantada con él, y aunque Feldman se estaba poniendo difícil, Shanna le termina aflojando, así que consigue lo que quería. Por alguna razón, Feldman decide tirarse a Shanna con el abrigo puesto, y como jalonea con demasiada fuerza las pieles, es poseído y se arranca la piel del abdomen, y luego empezó a perseguir a Shanna, quien huye por el ascensor del edificio para tratar de salvarse, así que Feldman se arroja y se lastima. Shanna intenta escapar del ascensor, pero como ya había empezado a cerrarse, la puerta le arranca el brazo, así que las pieles también se la llevan. ¡Te lo advertí! Los gusanos barrendadores son la etapa larvaria de una clase de moscador que enferma y acaba con el ganado, así que para poder acabar con esa especie, un grupo de científicos crió a los moscadores estériles para que las hembras al final no tuvieran crías y así interrumpir su ciclo vital. Pero si te preguntas si las cosas son tan simples, lo averiguaremos. Joe Strix estaba limpiando restos de la sangre de su casa, cuando una vecina lo alcanza a ver y llama a la policía, y descubren la muerte de su esposa e hija, así que lo terminan arrestando. Pero este no es el único caso, ya que gracias a un albergue de mujeres maltratadas, nos damos cuenta de que algunas mujeres estaban desapareciendo en Florida. En otra zona del país, unas mujeres se reúnen para recibir a sus esposos que regresaban de una misión humanitaria en Sudáfrica, mientras que en las noticias mostraban cada vez a más hombres acabando con la vida de las mujeres. Alan y Barney llegan para reunirse con su familia, contando que les entregarán un premio en honor a una enzima capaz de extinguir a una especie de insectos, pero la mujer mayor llamada Bella les advierte que meterse en la cadena trófica es demasiado riesgoso porque rompe el frágil equilibrio del mundo. Todos tiran de loca a Bella porque asumen que esa enzima solo podría funcionar con plagas, pero en esto la mujer es llamada para que vaya a Jacksonville, Florida, a revisar el caso de las masacres. En un principio no la querían pasar por lo peligroso que era, y consigue hablar con uno de los primeros infectados, quien cuenta que el primer hombre en volverse agresivo lo hizo después de que una bailarina intentara seducirlo, y de alguna manera, ver a la mujer hizo que sintiera una voz pidiéndole que matara a las mujeres para devolver el equilibrio al mundo. Bella llama a Barney y descubre que los asesinatos de Florida se estaban repartiendo en todas las ciudades, y cuando Bella empieza a entender lo que ocurre, vemos que los hombres del gobierno ya se habían infectado. Alan recibe una llamada de un agente para que lo lleven a Washington por órdenes de Bella, y esa fue la última voluntad antes de que se la mataran. En Washington los doctores mencionan que los comportamientos parecen ser causados por una enzima similar a la que ellos hicieron, creando una especie de compuesto que confunde la agresividad con sexualidad, por lo que cada vez que algún hombre se excita siente la necesidad de acabar con el objeto de su excitación, por lo que todas las mujeres que vivan en la zona deben ser evacuadas al norte, y teniendo que castrar químicamente a los hombres que se encarguen de cuidar a las mujeres para evitar que se pongan violentos. Parece que la familia de Alan estaría a salvo, pero vemos que la enzima ya ha empezado a afectar a los hombres en otras zonas del país.
Alan trata de calmar a su esposa diciéndole que el norte del país está a salvo, pero al terminar la llamada vemos que la enzima se ha movido hacia el norte y decide volver a su casa a proteger a su familia. Cuando le ofrecen la castración química dice que con tomar tranquilizantes basta, aunque luego de un rato se convence que de todas formas, si llegara a tener síntomas lo sabría como científico. Aun cuando las cosas se ponen tensas en el aeropuerto, Alan consigue llegar al último vuelo mixto, pero más adelante se da cuenta de que fue una mala idea, así que decide irse al laboratorio para no ser un peligro para su esposa, encargándoles que se vayan al norte lo más pronto posible y que no permita que se acerque a ellas. Para octubre, madre e hija intentan viajar por el bosque mientras aprendían lo básico de supervivencia, pero una mañana mientras volvían a la cabaña, Alan llega de visita y descubrimos que está infectado. Cuando recupera el control por un segundo le pide a su esposa que le dispare, pero como no tiene el corazón para matarlo, solo le pega un tiro en las piernas y se lleva a su hija. Como Amy cree que su padre era inmune, aprovecha que su madre se fue a tirar el arma para robarse el auto e ir a ver a su padre, pero obviamente termina mal. Estúpida. Barney logra llevar a su nuera al hospital, pero como las cosas se ponen violentas le untan un bloqueador de feromonas y la sacan de ahí antes de que los infectados ataquen a todos. Pocos meses después, Barney termina enfermando por el frío y le pide que se las ingenie para escapar para evitar ser un lastre, contándole su teoría que es que una persona decidió crear el enzima para eliminar a la humanidad, pero mientras ella siga viva existe la posibilidad de que todo mejore. Luego de la muerte de Barney, la mujer se va al norte para buscar municiones para sobrevivir, pero descubre que la enzima ya había llegado hasta ahí, y aunque había conseguido pasar desapercibida, su miedo al ver un bolso hecho con piel humana hace que la descubran, así que la persiguen por carretera, y cuando estaban por alcanzarla aparecen unas luces con forma fémina, y al identificarlas como ángeles los hombres son fulminados por su luz, y luego les extraen una clase de enzima especial antes de irse. ¿Qué? ¿Cómo? Gracias a lo que pasó, la mujer recuerda una estrella fugaz que vio hace tiempo, dándose cuenta de que era la nave de esos seres que habían dejado la enzima, y ahora que habían recolectado las muestras habían decidido marcharse porque la humanidad por fin sería exterminada. Debo decir que es una vista deprimente. La cultura utiliza el arte para soñar la muerte de mujeres hermosas. Elizabeth Broffen. ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa. Este escritor llamado Rob Genesee llega a una residencia de escritores para poder vivir gratis hasta que pueda publicar su primera novela. Mientras se instalaba, Rob escucha ruidos en la puerta y en las paredes, mientras una voz parece estar llamándolo, y cuando trataba de dejar todo de lado para ponerse a escribir... ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! Como los ruidos parecen no venir de ningún lado y todos ya se fueron a acostar, Rob trata de dormir, pero despierta más tarde gracias a unos llantos, y como alcanza a ver a una joven pidiendo ayuda se va a intentar rescatarla, pero como no la encuentra hace un escándalo que llama la atención de todos en la residencia y le piden que se calle, y aunque un chico llamado Bruce se porta amable con él, tampoco le cree. Creyendo que todo está en su cabeza, Rob decide enfocarse en su trabajo, pero unos pocos días después tiene un sueño de la chica de antes montándolo, hasta que un demonio se la lleva lejos, y como poco después la vuelve a encontrar, la joven le advierte que corre un grave peligro, presentándose como Valeria y yéndose de ahí. Como la administradora de la residencia, la señora Blum, le advierte que debe dejar de causar problemas, Bruce vuelve a acercarse a él y lo invita a su habitación. Y como Rob andaba de metiche, se encuentra con una novela escrita por 3 autores de la residencia, Bruce, Everett y Patricia, que se titulaba como Valeria en la escalera. Pero antes de ver más, Bruce lo golpea y lo echa de ahí. Cuando Bruce se queda solo, mira como una gota de sangre cae en el manuscrito, así que Valeria y el demonio aparecen para matarlo y festejar con un polvazo. A la mañana siguiente, Rob va con uno de sus compañeros de residencia llamado Everett, y luego de que le advirtiera que debería irse de ahí, Rob alcanza a ver un póster de una película con un monstruo idéntico al que se llevaba Valeria, y eso junto con el cuerpo de Bruce lo llevan a deducir que de alguna manera la imaginación de todos los escritores fracasados de la residencia crió a Valeria y al demonio. Con lo loco que suena eso, Patricia empieza a empacar para irse, pero Valeria aparece y le reclama por haberla creado usando su resentimiento, para luego besarla y dejarla que el demonio la mate. Ya que solo queda Everett, Rob lo convence de intentar detener al demonio, así que Everett le cuenta la verdad. Everett, Patricia y Bruce tenían tiempo sin tener buenas ideas, así que decidieron sentarse y hacer una historia trágica, usando el demonio que Everett diseñó para una película de bajo presupuesto que nadie vio.
y creando a Valeria con la mentalidad de varias exnovias que tuvo Bruce, mientras que Patricia usaba su autodesprecio para hacer que el demonio sometiera a Valeria y obligarla a ver cómo mataba a todos los que intentaban rescatarla. Con el tiempo, como ninguno de los tres quería terminar la historia, fueron agregando fragmentos nuevos, hasta que de alguna manera sus personajes cobraron vida. Rob deduce que el demonio y Valeria quieren eliminar a sus autores para poder existir sin la necesidad de que escriban de ellos, así que lo correcto sería encontrarlos para que Everett pudiera cerrar la historia. Y aunque el plan dentro de lo que cabe parece bueno, Everett le advierte que está actuando como el típico héroe de la historia que rescata a la damisela, por lo que es posible que Bruce lo haya creado de manera inconsciente solo para perpetuar la historia. Así que, ¿qué le hace pensar que es real? Jamás me había hecho esa pregunta antes. Rob le pide que se deje de tonterías, y ambos descubren la guarida del demonio del otro lado del muro, cruzando una sala llena de cuerpos donde una mujer le arranca el cuello a Everett, así que Rob se ve obligado a seguir solo hasta que se encuentra con Valeria y el demonio. Luego de repetir lo que ya sabíamos, Rob intenta atacar al demonio, pero como no puede lastimarlo, usa a Valeria para engañarlo y arrojarlo al fuego, lo que parece acabar con él. Creyendo que ya ganó, Rob trata de sacar a Valeria del edificio, y aunque ella le advierte que Bruce sí terminó el libro, el chico decide ignorarla y la saca hacia la azotea del edificio, donde la luz del sol la hace desaparecer. Cuando la policía llega, Rob logra ver cómo su cuerpo se va convirtiendo en cientos de páginas, mostrando que él siempre fue un personaje más, y una vez cumplida su misión se desvanece en las páginas del libro. ¿Me sorprende? Creo que no me sorprende. Cliff y Abby iban viajando por la carretera de noche, hasta que el hombre se distrae en un mal momento y terminan saliéndose de la carretera, y aunque Cliff logra salir a salvo y llamar a emergencias, su esposa se queda atrapada en el auto justo cuando se prende en llamas, terminando en el hospital con quemaduras en todo su cuerpo, problemas de ceguera y sordera por culpa del tiempo que pasó en llamas, y sufriendo síndrome de enclaustramiento. ¡Ay, qué horror! Con el hombre más calmado, la doctora explica que ya intentaron tratar a Abby, pero su situación es tan grave que no puede soportar la piel sintética, así que lo más que podrían hacer era mantenerla viva por si aparecía un donante de cuerpo entero para la piel. Viendo que esa vida no sería digna, Cliff llama a su abogado Aiden y le pide buscar la manera de conseguir la eutanasia o la orden de no reanimar a Abby. Luego se va a casa a deprimirse e intenta tomarse un baño para aclarar la mente. En ese momento Abby tiene un infarto apareciendo junto a Cliff y echándosela encima, quemándola al contacto, hasta que los doctores logran revivirla. El hombre le cuenta a su abogado lo que pasó, pero él le dice que solo se trata del estrés y del miedo, así que el hombre tiene que estar aguantando las críticas de su suegra y de sus conocidos por querer dormir a Abby, siendo molestado también en el trabajo porque su examante Trish llega para reclamarle que Abby la despidiera, y como el tipo solo quiere un momento de paz, acepta devolverle el trabajo, a condición de que no vuelvan a relacionarse fuera del trabajo. Aún con muchas personas en contra y con su suegra molestando, Cliff consigue el permiso para no reanimar a su esposa en caso de que sufra un nuevo infarto. Así que Aiden visita a la mujer para burlarse de su situación y contarle que por ayudar en el caso se quedará con parte de los $10 millones que dejó como herencia. Poco después, Cliff llega al hospital para despedirse de su esposa con un beso, pero ella lo muerde y comienza a tener un infarto, mientras que el idiota de Aiden se mete a un cuarto de resonancia para hablar por teléfono, y como la oportunidad estaba ahí, Abby enciende la máquina de resonancia para inmovilizarlo y prenderle fuego. Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. Cliff logra apagar el fuego, pero cuando se da cuenta de que su esposa ya tuvo 2 infartos y que solo pueden mantenerla viva por más o menos 12 horas, aprovecha que la prensa estaba afuera para pedir un donante y regresa a su casa donde lo estaba esperando Trish. Cliff trata de rechazarla, pero la expectativa de unos milloncitos hace que Trish insista hasta que logra seducirlo, así que tras dormir un rato, Abby sufre un nuevo infarto y ataca a Trish, pero como la reviven en el último momento no alcanza a hacerle nada. Sabiendo lo que necesita Abby, Cliff droga a la chica y la lleva al consultorio para poder sacarle toda la piel de su cuerpo y usarla en el de su esposa, y cuando reúne todo lo que necesita se va a toda velocidad al hospital, recordando cómo fue que terminó en esa situación. Resulta que ambos estaban en la carretera porque Abby descubrió lo suyo con Trish, y Cliff había iniciado el viaje para intentar reconciliarse, y lo que lo distrajo fue que la mujer le dijo que estaba embarazada, y que sin importar lo que hiciera lo iba a dejar sin dinero y ni permiso para ver a su hijo, así que fue él quien inició el fuego con la esperanza de acabar con ella. ¡Eres un monstruo! Al llegar al hospital, la doctora le explica al hombre que su esposa tuvo un infarto varias horas antes, y esta vez ya no habían logrado revivirla.
Sabiendo que todo lo que hizo fue para nada, Cliff regresa a casa donde Abby lo estaba esperando, y luego de tirar lo que quedaba de Trish, entra a la casa para esperar su destino. Ken le ruega a su hijo que no se coma el helado que le dio el payaso a mitad de la noche, pero como lo había castigado días antes, el niño se come el helado y el hombre se termina derritiendo. ¡Soy Osama! ¡Para el helado! Luego del funeral de Ken, John lleva a sus amigos Todd y Lane a un bar para hablar de lo que pasó. Pero el hombre se encuentra demasiado paranoico porque desde que Lane volvió a la ciudad ya había muerto su amigo Sketch en un accidente de auto y ahora le había tocado a Ken. Lane no le da mucha importancia y se limita a dirigirse a la casa luego de pasar a saludar, pero a mitad de camino se encuentra a dos niños en pijama con una moneda de centavo, mientras cantaban una canción de que todos deben gritar por un helado, y obviamente no me voy a poner a cantar la canción. Cuando la camioneta de Lane empieza a mostrar escarcha, se cruza con su hijo con una moneda cantando la misma canción. Así que va con su esposa y le pregunta por su otra hija. Y luego de ver que está en una pijamada le quita importancia a la situación para pasar la noche con su esposa, sin darse cuenta de que el payaso sí le vendió el helado a un niño. Y minutos después de eso, Todd se termina derritiendo. La esposa de Lane le pregunta el por qué había actuado tan raro desde que se fueron al pueblo si ni ella quería mudarse ahí. Así que le cuenta que en su tiempo había un payaso que vendía helados llamados Chitty Time y él junto a su grupo de amigos le compraban helados. Ese payaso era un hombre llamado Buster, un hombre que había nacido con discapacidades, pero a pesar de eso se ganaba la vida como payaso, así que nadie se metía con él, salvo por un chico llamado Dirk. Gracias a que un día se mió encima por hacerse el malote, y robándole la nariz mostrando que no la tenía. Luego de contar la situación, John llama al grupo para poder contar lo que encontraron, pero como no había cadáver ni nada más que ropa, deciden dejar las cosas como están. A la mañana siguiente, Marilyn va con su madre contando que soñó con ir a comprar helado a medianoche, pero lo raro de la situación hace que Lane le reste importancia, aunque la recupera al ver que medianoche sus hijos se levantan a comprar el mejor helado del mundo, y aunque logra detenerla, alcanza a ver a Chitty Time en su camioneta junto con un envoltorio del helado. Como ve que la cosa va de mal en peor, le encuentra que Dirk lo obligó a reunirse con el grupo y hacerle una broma a Chitty Time, en el que le quitaron el freno de mano a su auto cuando estaba en la pendiente, arrollando al pobre payaso por accidente. Todos culparon a Lane por lo ocurrido, y viendo la situación empieza a deducir que todo comenzará a ponerse peor, por lo que le pide a su esposa que lleve lejos a los niños, mientras que él busca la manera de terminar con todo, yéndose al basurero donde vivía Dirk para pedir respuestas. El hombre cuenta que de camino a la carretera alcanzó a ver al hijo de Todd comiéndose un helado con la figura de su padre, dejando en claro que el payaso volvió de la tumba para vengarse, burlándose porque el payaso aparece de noche para distraer a los hijos de la pandilla, pero cree que él está a salvo porque nunca tuvo hijos. Con lo que no contaba el pobre diablo era que en medio de sus aventuras había logrado concebir a una niña que rápidamente compra un helado, así que el idiota se empieza a derretir. ¡Uy, ahora sí que te chingaron! Lane va con su esposa a pedirle que se lleve lejos a sus hijos y convence a John de ayudarlo, pero como su esposa no se va hasta el atardecer, el payaso aprovecha para congelar su auto. Lane crea su propia versión del helado y lo mezcla con el envoltorio que consiguió hace un par de noches, pero para cuando lo logra, Chitty Time consigue engañar al hijo de John, convirtiendo al viejo en un helado. Lane se las ingenia para llamar al payaso, pero Chitty Time revela que ya había secuestrado a sus hijos, y cuando todo parecía perdido, Lane enciende los aspersores deteniéndolo. Como no quería acabar con él, Lane intenta disculparse, pero el payaso lo manda al demonio y regala los helados a los niños, quemándole las manos del hombre, pero aún con esas, Lane se las ingenia para congelar a Chitty Time. Y cuando su hijo se come el helado resulta ser el que creó Lane, así que el payaso termina desapareciendo. Ya con todo solucionado, la familia de Lane vuelve a la normalidad y se despide de su amigo antes de mudarse una vez más del pueblo para no tener más desgracia. Pero justo cuando se iban, comienzan a escuchar la voz del payaso. La perversidad del ser humano no es más que su sed de autotorturarse. Edgar Allan Poe. Edgar dedicaba las noches pasándola con su esposa y su gato Pluto hasta que una noche su esposa empezó a enfermar. Como necesita dinero para curar a su esposa, Edgar va con su editor Graham para vender sus poemas, pero le dan una miseria prometiendo que le darán un pago justo si vuelve a escribir sus cuentos fantásticos, así que se obliga a prometer un cuento a cambio de un adelanto que no tarda en perder por andar de borracho.
Regresando a casa, Virginia le cuenta que decidió vender su piano para ganar algo de dinero, pero la venta se frustra porque Edgar le pide tocar una última vez, y la joven termina tosiendo sangre encima del piano. Al llamar al doctor diagnostican a la joven de conjunción pulmonar, pero como la pareja no tiene dinero se niegan a tratarla, así que Virginia le pide que no se preocupe por ella y que deje de beber para poder escribir. Edgar intenta cumplir su promesa, pero Pluto comienza a hacer sus destrozos en casa, matando a su perro y a su pez dorado. Pero lo que colmó su paciencia es que una noche encuentra a Pluto sobre el pecho de su esposa, lo que lo vuelve a enloquecer arrancándole un ojo por la frustración. Pero antes de terminar su trabajo logra controlarse justo a tiempo para encontrarse con su esposa, quien en medio de todo el drama termina muriendo. Dime que no es cierto. Edgar organiza un velorio para Virginia, donde trata de aguantar todas las críticas que le hacen, pero cuando Graham le dice que use su dolor para escribir, termina echando a todos del velorio para después colgar a su gato y tratar de quemar la casa. Pero con lo que no contaba era que el humo termina despertando a su esposa, así que ambos logran ponerse a salvo. Al poco tiempo Edgar vuelve a tomar, y mientras regresaba a su apartamento un gato lo acecha, y para acabarla de joder al llegar con Virginia, ella encuentra al gato y decide conservarlo. Sin saber qué hacer, Edgar va al sótano del edificio para buscar con qué matar al animal, pero como solo encuentra una botella en un hueco del muro se la bebe y trata de usarla para matar al gato, pero por suerte para el peludo se las ingenia y logra escapar. Edgar toma un hacha para deshacerse del gato, y cuando Virginia llega para tratar de calmarlo, el mentado gato llega buscando pelea, así que se deja de sutilezas y le deja caer el hacha, pero como Virginia se le pone enfrente, el hacha termina cayéndole en su cara. No. Gracias al ruido de los vecinos, Edgar esconde el cuerpo de Virginia detrás de un muro que estaba suelto, pero un par de días después es visitado por dos policías, pero como ya pasó mucho tiempo ninguno encuentra nada, y como Edgar cree que la libró muy fácil, presume los muros de su sótano, provocando que se escuche algo similar a un grito, y cuando destruyen la pared los hombres descubren al gato aullando. Edgar huye a su departamento, donde descubre que todas las últimas noches nunca pasaron y solo fueron delirios causados por el estrés de tener que escribir varios cuentos en un tiempo límite. Con su vida reconstruida, Virginia y Edgar viven felices, mientras aprovecha y escribe sus 3 cuentos más famosos, preparándose para vivir una vida feliz. Sí, cómo no. Eso que se los crea su tía. Frank, Pam y su hija Amy van a la casa de los abuelos de Frank que acaban de morir, encontrándose con Samuels en el pórtico, y luego de recibir sus llaves, Amy aprovecha para ir al baño, mientras le dice a sus padres que algo va a salir muy mal. Felicidades, eres un profeta. Al ver que una de las puertas había quedado abierta, la niña baja hacia el sótano donde ve lo que parece ser un hombre, pero al llamar a su padre vemos que este solo era un cuadro de Washington porque su familia tenía la costumbre de guardar artefactos históricos de los Estados Unidos. Como la niña quería mostrarle a sus padres que puede ser valiente, arroja algo contra el cuadro rompiéndolo por accidente y revelando una nota escrita por el mismísimo Washington, presentando un gusto muy particular por la carne no cristiana. Aunque Frank menciona que la nota podría ser real, Pam asume que solo se trata de una nota cualquiera, y aunque les parece raro encontrarse un grupo de jinetes, ninguno se toma la molestia de investigarlo y mejor se van a dormir. A la mañana siguiente, la comunidad llega al funeral de los abuelos de Frank para saludar a todos, llamando a Samuel para preguntarle por las cosas del sótano, a lo que él dice que sus abuelos guardaban muchas cosas de valor, así que Frank le entrega el pergamino de Washington, lo que hace que el notario le ofrezca buscarle a alguien que le comprara la nota, pero Frank le dice que debería estar en un museo, y digamos que el notario no se toma muy bien esto. Camino a casa, Frank es seguido por un jinete que intenta robarle la nota, así que escapa y acelera a casa para contarle a Pam lo que pasó, pero no le da importancia, así que se va a comer a una cafetería local, donde la actitud de los empleados hace que Frank empiece a sospechar, y sus dudas tienen sustento al ver que alguien se metió a la casa y le robó el tenedor de Washington, dejando en su lugar una bandeja con un corazón. Como la policía no hace nada, la familia regresa a su vieja casa, pero luego de dejar a Amy en su habitación, un tipo maquillado y vestido con ropas del siglo XIX sube a la ventana de la niña, y cuando sus padres llegan a ver, el grupo de los Washington llegan para rodear la casa y ordenar que entreguen el documento, pero como Frank llama a la policía, se terminan yendo. A la mañana siguiente, Pam le dice que debe entregar la nota o quemarla para que los dejen de molestar, pero Mike dice que eso sería irresponsable, y aunque le dejan unos dedos en su cereal, solo llama a un colega de la universidad, siendo él quien revela que está siendo seguido por los Washington, y acuerdan tener una visita a las 6.
Ya reunidos, su colega le cuenta que Washington era un caníbal asesino serial, pero como fue él quien inició la historia de los Estados Unidos, los historiadores decidieron cambiar su imagen para dar una mejor imagen del país, siendo los de Washington los que se encargaban de mantener esta verdad en secreto. Y esto, sumado a que ellos eran conocidos por comer carne de niñas vírgenes, ya tenían a todos en la mira. Mike le da la carta a su amigo y le ordena difundirla en todos lados, pero como gasta todo el tiempo que tenía en salvarlo a él, terminan atrapándolo junto con su familia para ser llevados donde guardaban las reliquias secretas de Washington, contando que inició su carrera como caníbal en las montañas por las hambrunas, pero como vio que eso lo hacía más fuerte, decidió seguir haciéndolo para mantener bien a su ejército, contando que algunos héroes de la patria eran recordados porque fueron secuestrados y devorados por la secta, pero la mayor sorpresa de Mike era que su abuelo fue uno de los de mayor rango en la secta. Dime que no es cierto. Justo cuando todo se daba por perdido, el amigo de Mike llega con el apoyo de las fuerzas especiales para salvarlo, a condición de que nadie contara que habían eliminado a la secta plomazos. 6 meses después, la verdad sobre Washington es revelada, y justo cuando se estaban despidiendo, vemos que el nuevo billete de dólar ya no tenía a George Washington, sino a George Bush. Sí, c'est vrai. Jack y su hermano Sean estaban jugando con un bote y terminó mal, ya que Sean volteó sin querer el barco y se terminó ahogando. Esto le dejó a un trauma al chico con el agua, teniendo constantes visiones y pesadillas de seres que terminan saliendo del agua para arrastrarlo. Años después, Jack se muda a Japón para vivir como abogado, y en uno de sus trabajos su cliente Eiji le pide reunirse en el puerto donde el abogado se reúne con su amante Yuri, quien le pide que se vaya para evitar que Eiji los descubra, pero como es su trabajo y el hombre llega temprano, pues se termina quedando. Eiji decide que la firma de documentos sea en el mar, así que Jack termina teniendo que subirse a un yate, donde recibe indirectas para que se aleje de Yuri. En un rato en el que Eiji se va a navegar, Yuri le cuenta que ella es su segunda esposa y que solo pudieron casarse porque la primera desapareció en extrañas circunstancias, y a los pocos momentos se dan cuenta de que el hombre los estaba llevando cada vez más lejos hasta que el yate se apaga. No, ya valió mal. Como la hélice se atoró por culpa de unas algas, Eiji trata de obligar a Jack para que las limpie, pero como tiene fobia al agua, Yuri se las arregla para que vaya él mismo, descubriendo que lo que se quedó atorado en realidad era cabello, y justo cuando termina de quitarlo, accidentalmente acciona desde abajo el motor, lo que vuelve a encender las hélices justo cuando el cabello lo toma, y aunque Jack trata de salvarlo, la cuerda se rompe y Eiji no vuelve a subir. Yuri trata de convencer a Jack de abandonar a Eiji, cuando de repente el hombre sube como si nada hubiera pasado, diciendo que debe curarse. Y cuando Yuri y Jack tratan de llamar a la guardia costera, solo escuchan la voz de Sean advirtiéndoles del peligro. Mientras ambos buscaban cómo solucionar todo, Eiji es poseído por su ex esposa y comienza a atacar a la pareja, así que Jack pelea contra él. Y aunque Eiji logra clavarle un ancla, Jack se las ingenia para apuñalar a su amigo, lo que hace que vuelva a aparecerle heridas de una hélice antes de volver al agua. ¿Pero qué ha pasado? Mientras Jack se hace un torniquete, Yuri despierta en el baño mientras el agua intenta ahogarla, y cuando Jack trata de ir a salvarla, la mano de Eiji comienza a arrastrarlo hacia la cubierta, pero Jack se las ingenia para lanzarla al agua. Como a Yuri no le queda mucho tiempo, Jack empieza a buscar algo para romper la puerta, pero como el cabrón es muy lento, ella comienza a presenciar el cómo Eiji acaba con su primera esposa para poder casarse con ella, arrojando su cuerpo justo debajo del mismo sitio donde habían llevado el barco. Jack regresa con un hacha, pero como no sabe ni cómo agarrarla, llega cuando Yuri ya se está ahogando, y de puro milagro logra salvarle la vida. Yuri le cuenta la verdad a Jack, y justo cuando está por entrar en pánico, le dice que debe calmarse para poder salir, pero al ir a cubierta vemos que Eiji ya había roto los chalecos y botes salvavidas, y por si eso fuera poco, el espíritu de la loca posee el cuerpo de Yuri, mientras que el espíritu de Sean se aparece ante él. Justo antes de que Jack haga una tontería, Yuri hace que Jack vuelva en sí, pero de poco sirve porque el espíritu ya ha desactivado la electricidad, dejando el tragaluz como su única salida, pero en el momento en el que Jack lo abre, una mano intenta tomarlo. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Como no hay manera de escapar, Yuri comienza a pensar en sacrificarse, pero Jack se las ingenia para que suba por el tragaluz, mientras que el espectro estaba distraído. Pero en el momento en el que se da cuenta, el ente manifiesta una bruma que vuelve a darle su cuerpo físico. Como las cosas cada vez se ponen peor, Yuri convence a Jack de superar su miedo y tirarse al agua para nadar hacia la orilla, sin ponerse a pensar que el espíritu vengativo era acuático, así que básicamente se metieron a su territorio.
Ambos intentan nadar como pueden hacia la orilla, pero la herida de Jack empieza a empeorar, y justo cuando ya no podía moverse, el fantasma ataca por debajo del agua arrastrando a Yuri. Esto le hizo recordar a Jack cómo fue que el miedo le impidió salvar a su hermano, y justo cuando Yuri se le empieza a resbalar, el alma de Sean llega para ayudar a su hermano, llevándose al espectro de vuelta hacia el fondo del mar, revelando que todo este tiempo ha estado cuidando a Jack en lugar de acosarlo, dejando su gorra de béisbol a manera de despedida y rescatando a su hermano, pero condenándose a sí mismo al hundirse por el resto de la eternidad. ¡Es un santo! Y así termina toda esta serie. Muchas gracias por acompañarme en este largo viaje. Fueron muchas semanas de trabajos para poder hacer este video posible, así que apóyalo con un me gusta y compártelo con alguien a quien crees que pueda gustarle. Hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado y que me comentes qué otra película o serie te gustaría que resumiese. Por cierto, puedes visitar mi segundo canal donde subo otro tipo de películas. Apuesto a que te va a gustar. Por mi parte esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el video y que lo compartas con alguien a quien crees que pueda gustarle. Si te parece interesante el contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su gran apoyo y por seguir impulsando este proyecto. Gracias. Muchas gracias por mirar el video completo. Te dejo algunos por si quieres echarles un vistazo, o suscríbete para esperar el próximo. Nos vemos pronto.